grande es su nombre y digno de ser alabado por siempre y para siempre. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque por su amor, por su misericordia, tenemos la oportunidad de estar vivos, la oportunidad de despertarnos, Padre. Nos podemos mover, podemos caminar, Señor, podemos mirar, podemos escuchar. Gracias, Padre, por esa bendición tan maravillosa que nos da de la vida, porque su amor y su misericordia, Padre, son altas, tan altas como el cielo, tan profundas como el mar, y agradecemos, Padre, de ser hijos suyos. Gracias por la oportunidad que nos da en este día, primer día de la semana, de estar aquí para adorar su nombre. Sea conmigo, Padre, con su siervo, para poder hablar lo que usted desea que su pueblo escuche. Sea conmigo y que su Espíritu, Padre, me ilumine, ilumine el corazón de todos mis hermanos para que entendamos su mensaje y su palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando escuchan la palabra rudimentos, no voy a hablar de los niños en cierta forma. Cuando escuchan la palabra rudimentos, estoy seguro que todos tienen un concepto en su mente en este momento, ¿verdad? Rudimentos. Y pueden pensar en materias, en instrumentos, pues quizás poco ortodoxos, en instrumentos quizás no tan afinados, no tan modernos como antes. ¿Se imaginan cómo era la agricultura antes? No era con los tractores, con las herramientas que tenemos actualmente, sino que usaban hachas, usaban cosas silvestres, cosas pues de principio. Y rudimentario rápidamente se nos viene a nuestra mente que es algo de inicio, ¿sí? Y pude encontrar estas definiciones de rudimentos. Podemos ver que el rudimento de nosotros como seres humanos son embriones, y los embriones son esbozos, es decir, son pequeñas cosas de nuestra cabeza, de nuestras manos. Por ejemplo, nuestras manos cuando nos formamos no son así, son muñoncitos, o sea, son como puños sin dedos, y posteriormente se van haciendo más bonitos. Nuestra cabeza no es redonda, está como media arqueada, y nuestra espalda tampoco está recta, sino que está arqueada, y son esbozos rudimentarios. O sea, un rudimento es un esbozo de donde inicia algo que se va a perfeccionar, ¿sí? Es decir, no es el fin de eso, no es el fin, o sea, el embrión no es el fin del ser humano. El ser humano es tal y como nos vemos nosotros a la perfección, ¿verdad? Nosotros como seres humanos funcionamos como una máquina perfecta porque Dios así nos hizo. Entonces, un rudimento puede ser un embrión, pueden ser fundamentos o principios básicos de algo, ¿sí? De todo lo que nosotros conocemos. De la Biblia, por ejemplo, hay principios básicos y hay rudimentos, que son los que hablaremos en esta mañana. Para que nosotros los cristianos, hermanos, tengamos un desarrollo adecuado y como se espera, esperamos no ser embriones y no quedarnos en embriones. Esperamos ser niños, esperamos ser adolescentes, y el fin fundamental es ser adultos. Eso es lo que se espera de nosotros como cristianos, y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Dios no espera que te quedes como un huevo, como un embrión. Dios no espera que se queden o nos quedemos como niños. O Marisela, ¿esperas que René se quede así? Muchas mamás quisieran que sí, pero no es lo adecuado y no es lo que se espera, ¿sí? Y ves a niños pequeños que no crecen, y había dicho en otras clases, en otras prédicas, eso es una enfermedad, se llama enanismo, y no es normal, no es normal. Dios requiere y nos ha dado fundamentos sólidos como iglesia para un adecuado desarrollo espiritual. Cuando tú y yo tenemos los adecuados fundamentos, los adecuados rudimentos, o somos embriones sanos, podemos esperar tener un adecuado desarrollo espiritual. Pero ¿qué pasa cuando nuestros fundamentos son efímeros, cuando nuestros fundamentos son superficiales, o cuando realmente no aprendemos las bases de lo que tenemos que aprender? No funciona lo demás.
Es como en la construcción, si no se hacen unos buenos fundamentos, no se hace una buena cadena, obviamente la casa con cualquier sismo va a tambalear y no vamos a tener algo sólido. Lo mismo sucede con nosotros, con nosotros como cristianos. Si no entendemos las cosas fundamentales, difícilmente vamos a entender cosas sólidas o cosas más avanzadas que nos permitan crecer espiritualmente. Y siempre vamos a ser como niños, pidiendo leche, 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 lechita para podernos dormir, ¿sí? Y no vamos a comer realmente lo que nos nutre y nos hace crecer. Tenía una paciente en la semana que tenía que dejarle medicamento tomado y no va con la lactancia, uno de los medicamentos que pretendía prescribirle. Y le pregunté, ¿y cuántos años tiene tu bebé? 3 años. Digo, y todavía está con leche materna el bebé. Desde los 3 años, digo, eso ya no sirve, ya no nutre. La mayoría de la leche que estás tomando es agua y tu niño no se está nutriendo. Entonces, tienes que quitar eso y tienes que darle algo más sólido, porque es lo normal y es lo que esperamos. De tal manera, hermanos, les voy a pedir que vayan a Hebreos capítulo 6, la lectura que amablemente Aldo nos hacía, Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma, donde enseña el escritor a los hebreos los rudimentos de manera global. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Todos hemos escuchado de estos rudimentos. A todos se nos han predicado, se nos predicó eso, o al menos cuando nosotros decidimos ser cristianos, se nos predicó del arrepentimiento y de la fe en Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿O creímos otra cosa? ¿O se nos predicó otra cosa? Creo que no, ¿verdad? Todos creímos en Cristo y nos arrepentimos de nuestras obras muertas y nos arrepentimos de nuestra vieja pasada, nuestra vieja manera de vivir y creímos y creemos en Dios. Entonces esos rudimentos, como ustedes pueden ver en la imagen, hacen que tengamos un crecimiento y eso es lo que se espera. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, perfecto para la obra de Dios. Esa es la finalidad de la escritura. Pero necesitamos los fundamentos. Si no tenemos fundamentado todo esto, no podemos crecer. Y por consecuencia no podemos llegar a un varón perfecto. Porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Y eso es el fin del discurso. Que tú y yo no nos quedemos en los fundamentos o como niños espirituales. Dios desea que tú y yo seamos adultos espirituales y varones perfectos delante de su presencia. Dice el escritor de los Hebreos que esto ya lo deberíamos de saber, pero el tema de la iglesia en este año es como la iglesia del primer siglo y vamos a regresar al inicio y vamos a ir desde el inicio, desde los fundamentos, para lograr un crecimiento y cristianos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos al inicio. Y antes de pasar las siguientes diapositivas, quise poner estas definiciones de lo que vamos a ver. Doctrina de Jesús. Doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien, es decir, para instrucción de nosotros. Resurrección es levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Bautismo, lavar o sumergir. Y juicio de Dios, proceso por el cual Dios pide cuentas
al ser humano. Y no solamente a los cristianos, ahí no puse a los cristianos. Obviamente nos va a pedir cuentas a ti y a mí, pero es a toda la humanidad. Dios pedirá cuentas. La doctrina de la imposición de manos. Todo depende del tiempo y del propósito de la imposición de manos. Eso quiero primero explicar. En el Antiguo Testamento ustedes pueden ver que la imposición de manos tenía tres connotaciones: transmisión de la culpa, ordenamiento sacerdotal y transmisión de bendiciones. En la transmisión de la culpa pueden ver en el sistema sacrificatorio, por ejemplo en Levíticos, vamos al libro de Levíticos capítulo 1, versículos del 1 al 4, donde se imponían las manos para transmitir la culpa. Y vamos a ver, en Levíticos 1, versículos del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, cuando nosotros o cuando el hecho de imponer las manos significa transmitir algo. Y en el Antiguo Testamento, cuando alguien había pecado y había hecho lo malo de acuerdo a la ley, en el animal perfecto que Dios había dicho, lo ponían su mano sobre esa cabeza y transmitían el pecado. Y ese animal moría por el pecado que nosotros habíamos cometido. Bueno, que ellos habían cometido. Y en Levíticos 16, 21 habla de que los sacerdotes, las personas también tenían que poner las manos sobre la cabeza de esos animales. Es decir, en el Antiguo Testamento la imposición de manos simbolizaba o era utilizada para la transmisión de culpas. También pueden ver ustedes en Números capítulo 8, versículo del 5 al 14, donde era utilizada la imposición de manos para ordenar o para elegir a los sacerdotes. Acompáñenme por favor a Números capítulo 8, versículos del 5 al 14. En su Biblia pueden leerlo o en sus dispositivos como ustedes gusten. Levíticos 8, del 5 al 14. Dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Y así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas de Jehová, los levitas, y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Entonces, vemos que una gran multitud ponía sus manos sobre los sacerdotes, transmitía el ordenamiento sacerdotal. También entendemos en el Antiguo Testamento es para la transmisión de bendiciones, que eso desde Génesis se observa, ¿no? Creo que no se escucha. En este, entonces no me muevo. En el libro de Génesis se habla acerca de eso y podemos ver que en la imposición de manos, Isaac, por ejemplo, cuando transmite la bendición a Jacob, le bendice para que sea bendito en todas las naciones y en que en todo lo que hace le vaya bien. Y podemos ver también cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés, hijos de José, es decir, transmitían bendiciones. La imposición de manos en el Antiguo Testamento eso simbolizaba, pero en el Antiguo Testamento es un poco diferente. Y van conmigo, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento ponían las manos y simbolizaba transmisión de algo.
Mientras que en el Nuevo Testamento ustedes pueden ver que Jesucristo imponía las manos y simbolizaba benevolencia, bendición y curación. Podemos ver en los evangelios que Jesús sanaba a leprosos, sanaba a personas que no caminaban y les decía, vengan, e imponía sus manos sobre ellos y transmitía sanación. También cuando se habla en Marcos 10, 13 al 16, donde dice, dejen que los niños vengan a mí, y dice que Jesús imponía sus manos en la cabeza de los niños y les transmitía bendición. También cuando sanó a la hija de Jairo, transmitía bendición a nuestro Señor Jesucristo. O también podemos ver con respecto a los apóstoles, era para la transmisión de dones espirituales. Y quiero que me acompañen en Hechos capítulo 19, 6, donde habla acerca de esto. Hechos 19, 6. Y dice, habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Está hablando acerca de unas conversiones que se realizaron en Éfeso. Es decir, los apóstoles, hermanos, como ustedes ya saben, ellos a través del Espíritu Santo podían transmitir el don o dones espirituales, dones de sanación, dones de resurrección de muertos, dones de lenguas, es decir, muchas otras cosas. Pero pongo aquí una flecha de inflexión o un rayo. La imposición de manos que Jesús hacía y la imposición de manos que los apóstoles hacían, llega el momento en el que ya no son o ya no están, eh, ¿cuál es la palabra? Ya no están vigentes para nosotros. Gracias, Mario. Esto era para reafirmar antes de, y para nosotros, para la iglesia del primer siglo, cuando los apóstoles ya no vivían y cuando a las personas que los apóstoles les habían transmitido un don milagroso ya no existían, la imposición o la figura de la imposición de manos solo quedaba para esto. Vemos en la iglesia que los ancianos imponían las manos para transmitir un ministerio. Es decir, cuando el apóstol Pablo, cuando Bernabé, cuando hermanos de Antioquía salían, les imponían las manos porque iban a fundar otra congregación, porque iban a hacer otra cosa. Es decir, transmitían eso. Y también Santiago dice que los ancianos pueden ir o las mismas personas pueden ir y orar y imponer las manos para los enfermos. Eso no significa que yo voy a llegar y le voy a imponer las manos a Hugo y Hugo, vas a sanarte de tu enfermedad que tienes. No, eso no es posible en nuestros días. Eso pasó. Y a través de eso, de esa figura, si se quiere hacer, nosotros podemos transmitir o podemos decir que Dios puede sanar a esas personas. Y eso lo hacía la iglesia del primer siglo. Eso lo hacían los primeros cristianos y eso lo sabían. Y eso lo seguimos haciendo nosotros. Entonces, la doctrina de la imposición de manos, amados hermanos, todo depende del tiempo en el que se hacía, pero era para transmitir. La doctrina de los bautismos. Y cuando hablamos de bautismos dirán, bueno, significa que hay más de uno. Y en la Biblia se habla acerca de esto. Y quiero antes de eso presentarle tres cosas. Un bautismo puede ser un símbolo, un bautismo representa obediencia y un bautismo significa acto de fe. Una disculpa por la letra del doble DE. Sí, ahí tendría que ir una F, un acto de fe. Y quiero platicarles un poco de eso. ¿Recuerdan la historia de Naamán? ¿Quién se acuerda de Naamán? Bueno, Naamán tenía lepra. La lepra actualmente es una enfermedad de la piel curable. A mí me,
a mí me queda duda si la lepra de la que habla la Biblia es la lepra que nosotros conocemos actualmente, ¿verdad? Porque la lepra que dice la Biblia era una lepra que según era muy contagiosa, pero la lepra que conocemos actualmente sabemos que yo por saludar a Hugo, aunque esté leproso, no me la va a contagiar. Necesitamos un contacto directo para que yo me pueda contagiar. Pero bueno, eso es otro asunto. Naamán era una persona leprosa y dice que fue con el profeta Eliseo a pedirle que lo sanara. Y Eliseo ni siquiera salió y mandó a uno, a Giezi, para que le dijera, ¿sabes qué? El profeta dice que vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano. Y dice Naamán, o sea, ni siquiera salió para decirme, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y esto. Solo me mandó a decir, ¿y por qué el Jordán? Si es un río sucio, ¿acaso en Siria no hay ríos más bonitos, más cristalinos? Y le dijo un siervo a Naamán, oye, si te hubiese pedido algo más difícil, ¿acaso no lo harías? Y dice la Biblia que Naamán fue e hizo como lo ordenó el profeta y que su piel fue limpia como la nieve. No se curó por las aguas del río Jordán. ¿O ustedes creen que sí? Se curó por la obediencia y por el acto de fe que tuvo para sanarse. Y quiero que vean en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, donde se hace alusión al bautismo como símbolo, perdón. Entonces, primera de Pedro, por favor, a sus Biblias, capítulo 3, versículo 21. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hablando el apóstol Pedro acerca de esto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pero si nosotros vamos un poquito hacia atrás, en el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, en el bautismo, la figura que tenemos del bautismo en aquel tiempo, las personas que se salvaron fue por obediencia y por eso, por el bautismo en agua que tuvieron. Y fue un símbolo que ellos presentaron o que se tuvo. Es decir, fue la primera figura que se presenta de bautismo. Y después de eso me quedo con un acto de fe y en un acto de obediencia. Y tenemos 3 bautismos que se mencionan en la Biblia. El bautismo de Juan, el bautismo por el Espíritu y fuego y el bautismo de los apóstoles. Con un propósito distinto. El bautismo de Juan, vayan por favor a Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de esto y dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. El propósito del bautismo de Juan, entonces, es para arrepentimiento. Entonces, todo depende del propósito. Por otro lado, el bautismo de los apóstoles, que es el bautismo en el cual la iglesia primitiva se instruyó, en el cual la iglesia primitiva fue fundamentada y es el bautismo que a nosotros nos compete.
y es para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Obviamente, si te bautiza Robert, no te va a imponer las manos, Iván, para que hables en lenguas. Si te bautiza Robert, Jesse, no vas a resucitar muertos físicamente, pero puedes resucitar muertos espiritualmente hablando. Si vamos, ¿no? O sea, la imposición de manos le imponían los apóstoles a ciertas personas, porque Pablo era un apóstol. Entendemos eso, que le impuso las manos a esas personas y recibieron un don milagroso. En ese caso, de hablar en lenguas, porque otros recibían en otras iglesias otros dones que eran necesarias para que la iglesia del primer siglo se fundamentara y creyera. Pero entendemos que el bautismo que los apóstoles predicaron en el día del Pentecostés, cuando Pedro se avienta un discurso, no como el mío, que duerme, sino que estaban todos, que cuando terminó de hablar, dijeron, ¿y qué vamos a hacer? O sea, entendieron que Jesús era el Cristo y que Jesús había muerto por nuestros pecados. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Bautícense en nombre de Juan el Bautista. No, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu don? Eso no lo sé. Eso depende de ti y del trabajo espiritual que tú hagas. Por eso, un niño, puedes ver que es bueno para correr. Un niño puedes ver que quizás es bueno para cantar. Pero si tú no le enseñas, si tú no lo guías, nunca va a ser un buen cantante, nunca va a ser un buen futbolista, ¿verdad, Iván? Necesitas enseñarle y tener los rudimentos. Nosotros nos regimos o estamos de acuerdo al bautismo de los apóstoles. Y el otro bautismo, que es por el Espíritu y fuego, quiero que vayan a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde habla acerca de esto. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Era para los apóstoles y para recibir poder. Tres bautismos que son los rudimentos o la base de nuestra enseñanza. ¿Me ayudan, Hugo, con la otra diapositiva, por favor? La doctrina de la resurrección. Y aquí quiero poner dos esferas. Hay dos tipos de resurrecciones. ¿Quién cree en la resurrección física? Que levante su mano. ¿Cómo? Entonces, ¿o creen que no es posible que Hugo vaya a resucitar? Ya iba a ser lo de hermano Luis Loza, me iba a bajar. No, hermanos, es que eso es parte de lo que creemos como cristianos. Si tú no crees que vas a resucitar físicamente, es en vano que tú estés aquí. Obviamente les voy a explicar que no vamos a resucitar así como estoy yo aquí. No, o sea, no voy a resucitar como Emanuel chiquito, como Emanuel joven o Emanuel viejo. No sé si vaya a ser Emanuel viejo, si Dios me llame delante de su presencia mañana, pero sí sé que voy a resucitar físicamente. No en este cuerpo que se lesiona y que le dan enfermedades, en un cuerpo incorruptible, pero físico. Y les voy a explicar por qué. Y una resurrección espiritual. Hay dos. Y debemos de creer en las dos. Porque si no creemos, nuestra predicación y lo que ustedes creen no sirve. La resurrección física.
Y pongo a Jesucristo ahí porque es nuestro ejemplo de que es posible la resurrección física. Hay dos tipos de resurrección física. Una resurrección física que Jesús y los apóstoles hicieron cuando levantaban muertos. Y están esos ejemplos. El ejemplo de Lázaro con Jesucristo, de la hija de Jairo con Jesucristo y de Eutico con el apóstol Pablo, ¿verdad? Son personas que murieron y dejaron de respirar, su corazón dejó de latir y llegaron y lo resucitaron. ¿Y qué pasó con ellos? Volvieron a morir físicamente, ¿verdad? Porque no tenemos a Eutico viviendo ahorita eternamente, ¿verdad? Volvió a morir. Entonces, tenemos una resurrección física corruptible, es decir, que no es eterna. Y Jesucristo resucitó con un cuerpo incorruptible para demostrarnos que con ese cuerpo no volveremos a morir. Y todos, no solamente los cristianos, eso lo dejo claro, todo el mundo va a resucitar con un cuerpo físico incorruptible, seamos cristianos o no. Vean Lucas capítulo 24 y ahí les voy a explicar por qué. Lucas capítulo 24 del 13 al 35. Vamos a leer bastante en esto, ¿verdad? Porque de esto depende. Lucas 24, 13 al 35. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Ya voy, ya voy. Lucas 24, 13 al 35. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre ellos, decía aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde estaban, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Hay dos esbozos que nos hacen pensar que el cuerpo de Jesús era un cuerpo distinto.
¿Tú te olvidarías de mí, Mario, si yo muero en 3 días de cómo soy? Bueno, es difícil, ¿no? A pesar de que dice de que sus ojos fueron velados, ¿han visto una foto velada? Realmente, ¿qué significa la palabra velada? Es ver borroso. Eso es ver velado. Es decir, veo como que parece mujer, como que parece hombre, como que parece Aldo, como que parece algo, pero no estoy seguro. ¿Sí? Hasta que se revela totalmente. Por eso en la fotografía hay un término de velado y revelado. O sea, cuando está velado es que está diferente, que no se conoce bien cómo es la foto, y revelado es cuando ves totalmente cómo es. Y Jesucristo, hermanos, podemos entender que tenía un cuerpo distinto y físico. ¿Por qué? Porque iba platicando con ellos, porque iba hablando con ellos y lo miraron. Hasta el momento, yo no he visto fantasmas, yo no he visto eso, pero un cuerpo físico sí. Y sé que es un cuerpo físico. Y la otra, en la otra parte, o sea, ese cuerpo comió y partió. Es decir, era un cuerpo físico. Un cuerpo espiritual no puede comer, no puede partir y no puede sentir. Era algo físico distinto. Es decir, Jesucristo demostró que se resucitará con un cuerpo corruptible, incorruptible, perdón, que es lo que nosotros predicamos y creemos. Y ese cuerpo incorruptible, hermanos, todos lo vamos a tener. Todos. Y voy a la resurrección espiritual, que es la que tú y yo como cristianos tenemos. Perdón si me tardo un poquito más de lo que suelo tardarme, pero esto es, créame que importante conocerlo. Entonces, una resurrección espiritual y en Jesucristo, que es nuestro modelo. Y tenemos tres tipos modelos de resurrección para una mente renovada, para nuevas criaturas y para pertenecer a lugares celestiales. Si tú y yo, hermanos, no resucitamos espiritualmente, no podemos tener una mente renovada, no podemos ser nuevas criaturas y no podemos acceder a los lugares celestiales. Y en Romanos capítulo 12, 2 al 3, tú has leído de que tenemos que renovarnos conforme a la renovación, no a la renovación de este siglo. Y en segunda de Corintios el apóstol Pablo dice, porque somos nuevas criaturas. Y quiero ir y leer, por favor, creo que esto es importante, en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Porque gracias a la resurrección espiritual a través de Jesucristo, tú y yo tenemos acceso a los lugares celestiales. Y mira, por favor, Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y quiero que veas cuántas veces aparece en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y se acaba la prédica aquí. Eso es todo. Es toda la sabiduría que Pablo ha escrito. Es en lo que tú y yo creemos. Y si no es así, pues vana es nuestra creencia. Y finalmente, hermanos, muchos no hablan de esto y ustedes pueden ver a muchos predicadores en la televisión, en muchas cosas y hablan de que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios justo, un Dios amable, un Dios apacible, un Dios... Sí, pero también hay un juicio y eso tú y yo lo sabemos. Y le puse las tres sí del juicio de Dios. Es un juicio inaplazable. Dios ha fijado un día en el que va a juzgar a toda la humanidad. Es un juicio inapelable. Es decir, no puedes decir, es que no soy culpable. No va a haber forma de apelar la decisión, porque ahí no va a haber corrupción. Ahí no hay falsos testigos. ¿Sabes quién es el testigo fiel del juicio de Dios? Tu vida, todo lo que viviste. Y es un juicio imparcial. Y eso lo puedes ver en Hechos capítulo 17:31, donde dice que Dios ha determinado un día en el que juzgará a todos los hombres. En Mateo 7:22 al 23, donde habla, oye Señor, 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 pero en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché demonios. Pero Dios les va a decir, ¿sabes qué? Apártate de mí, nunca te conocí. Y sabes, hermano, que esas palabras son para nosotros, para la iglesia de Cristo en Toluca, la iglesia de Cristo en Querétaro, en España, en Tokio, en donde sea, para los que recibimos y nos bautizamos y decidimos seguir a Jesucristo y que nunca logramos entender cuál era el propósito realmente de Jesús. Es decir, no vamos a podernos justificar. Solamente Dios va a decir, ¿sabes qué? Nunca, nunca te conocí. Y el juicio de Dios es imparcial, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1:17. Y si invocáis por Padre a Jesús, aquel que no hace acepción de personas, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros creemos e invocamos a Dios que no hace acepción de personas, que en el juicio no importa que esté Donald Trump, no importa que esté Barack Obama, no importa que esté el Papa Juan Pablo II, o no importa que esté yo, el juicio y la ley es igual para todos. Porque en el Dios en el que confiamos es en el Dios que no hace acepción de personas. Hay un juicio. Tú y yo vamos a morir físicamente. No sé cuándo. Y tenemos que dar cuentas. Y si no morimos y llegamos a esta fecha, el apóstol Pablo dice que vamos a ser transformados. Es decir, este cuerpo tiene que morir de cualquier forma. En el día que Jesucristo venga, el cuerpo físico tiene que morir. Y todos vamos a conocer la muerte física. Todos. Porque es lo que Dios dice. Y Diana siempre me dice, pues, ¿qué te puedo decir? Es lo que Dios dice y es lo que la Biblia dice. Y a veces tenemos
y tenemos que cumplir y tenemos que hablar lo que la Biblia dice y callar donde la Biblia calla. Vamos caminando hacia el varón perfecto. Son los rudimentos. Los has escuchado muchas veces, hermano, muchas veces, querido hermano. Pero vamos a ir desde aquí, desde la base, ir caminando poco a poco para que llegamos a esa perfección juntos, que ese es el deseo y anhelo de nuestro Dios, que juntos seamos una iglesia perfecta, una iglesia que glorifique el nombre de Dios y una iglesia donde nos veamos en el cielo y digamos, ¿sabes qué? Valió la pena y estamos aquí toda la eternidad con Dios, porque también hay una eternidad sin Dios, porque sabes que somos eternos y nuestro cuerpo es eterno y nuestro alma es eterna. Aunque seamos malos y los malos que están aquí en la tierra pueden experimentar de Dios. ¿Por qué? Porque hay oxígeno, hay comida, hay lluvia, hay frío, hay calor para todos. No importa si somos buenos o malos, pero la eternidad con Dios, hermanos, yo no la imagino. Y creo que es el castigo eterno que vamos a tener, estar sin Dios toda la eternidad. Y creo que por eso estamos aquí, porque queremos estar con Dios toda la eternidad. Y vamos con las bases, vamos poco a poco. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a, vamos a orar. Inclinen su rostro para orar, por favor. Bendito Padre Celestial, Dios bueno, Dios bondadoso. Grande, grande es su nombre, Señor, y digno de ser alabado por siempre y para siempre. Grande es su nombre, Señor, y digno de ser alabado por siempre. Porque su bondad y su misericordia, Padre, son inmensas. Agradecemos, Padre, la paciencia que siempre nos tiene. Agradecemos, Padre, que usted está con nosotros todos los días, no nos ha dejado desamparados. Gracias porque es nuestro Padre. Gracias porque nos permite, Padre, reunirnos como iglesia, como hermanos. Nos da la oportunidad de ser un cuerpo, nos da la oportunidad de ser una unión, Padre, de ser algo especial para usted. Gracias, gracias por ello. Gracias porque nos dio la oportunidad nuevamente de adorar su nombre, de cantarle, de escuchar su palabra. Agradecemos todo ello, Señor. Sabemos, Padre, que mientras estemos aquí en la tierra, Padre, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales, tenemos tantas cosas, Padre, pero sabemos que podemos pedirle con confianza a usted y sabemos que usted puede hacer todo, Señor. Eso nos queda muy claro. Solo queremos pedirle, Padre, que usted quiera ayudarnos. Hay muchas personas enfermas, Padre, aquí en la iglesia. Hay muchas personas, Padre, que están en convalecencia. Hay muchas personas que sufren en sus matrimonios. Hay muchas personas, Padre, hermanos que sufren por problemas de trabajo, hermanos que sufren por problemas con sus familiares, Señor, y problemas inherentes a nuestra vida aquí en la tierra. Padre, ayúdenos, ayúdenos en nuestras enfermedades físicas. Ayúdenos, Padre, en nuestras luchas espirituales. Ayude, Padre, a mis hermanos que están en recuperándose de una enfermedad. Ayuda a mis hermanos que están en procesos de no tener trabajo, de no saber qué van a hacer, Señor. Usted déles paz, déles aliento, Señor. Que no nos dé envidia, Padre, la prosperidad de los impíos, como decía el salmista, Señor, porque con usted, Padre, tenemos todo. Ayúdenos, Padre, a tener, encontrar la paz que usted nos da a través de su palabra. Padre, por los propósitos que tenemos como iglesia en este año, bendíganos, Padre, a todos. Todos tenemos algo que poner para el crecimiento de cada uno de nosotros. Déjenos, Padre, moldearnos. Deje, Padre, que su Espíritu trabaje sobre nosotros. Deje que el don que usted ha puesto en nosotros florezca, Padre. Enséñenos el camino. Enseña a nuestro espíritu, Padre, que su espíritu nos muestre la senda y nos permita regresar, Señor. Perdone nuestras faltas, todas que hemos cometido.
Sabe, Padre, que nosotros en nuestro corazón queremos servirle y queremos ser hijos suyos y queremos alcanzar la perfección y glorificar su nombre. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, con esta oración terminamos nuestro servicio de adoración y vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestros visitantes, los que nos visitan por primera o segunda vez. Y quiero iniciar de mi lado de izquierdo, izquierdo, derecho para ustedes, izquierdo para mí. Alguien que venga por primera o segunda vez, ¿no? Ok. En esta parte de acá. ¿Alguien que venga por primera o segunda vez? ¿Tampoco? ¿No? De mi lado derecho, en esta parte. Sí. Ujú. Luis. Bienvenido, Luis Alberto. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? De mi lado derecho, en la última bloque, alguien que venga por primera o segunda vez. ¿Sí? Abelina, bienvenida. Muy bien, pues bueno, sean bienvenidos todos nuestros visitantes, todos los que nos visitan aquí tienen las puertas abiertas. Vamos a los anuncios. Bueno, pues se les hace la invitación, como siempre a las mujeres, de que todos los lunes está, ¿verdad? La clase para mujeres a las 5 y es por medio de Zoom, ¿sí? No es presencial, es por medio de Zoom y ahí tenemos el ID, ¿ok? Y bueno, ya saben qué día es hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos después del servicio? Que es nuestro primer convivio, ¿verdad? Del año como iglesia, ¿ok? Entonces, pues para esto quiero invitar a mi hermano Robert, que nos va a dar indicaciones acerca de, pues, de qué es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, gracias. Este es el primer convivio congregacional. Va a ser después de la clase. Ok. Entonces vamos a tener clase general. Ahí el día de ayer, por ahí en noticias, en el chat de noticias de la iglesia, apareció una infografía o como se llama esa cosa. Con toda la información acerca de los eventos y las actividades del primer trimestre. Entre ellas, el primero que tenemos es este primer convivio congregacional, ¿ok? Entonces vamos a tener la clase general, todos nos vamos a quedar aquí. Los niños de la escuela dominical allá arriba, van a tener clase de canto. Entonces todos los niños van a pasar de aquel lado y todos los demás adultos nos vamos a ver aquí para la clase que vamos a impartir para todos nosotros. Después de la clase, entonces vamos a tener nuestro primer convivio. Si trajiste algo para compartir, por favor lo vas a entregar allá en la cocina. Allá va a haber hermanas que te van a estar recibiendo lo que trajiste para calentarlo. Después de la clase les vamos a pedir a los varones que nos ayuden a sacar mesas, acomodar las sillas, porque después vamos a tener aquí la convivencia. El grupo Omicron está a cargo de poder servir, así que no se preocupen, nos vamos a poder sentar donde sea, vamos a convivir, vamos a platicar, vamos a hacer iglesia juntos, vamos a estar conviviendo todos para poder pasar un día agradable, un primer día de la semana muy agradable con todos nosotros, ¿ok? Entonces, son en este momento las 11:41, ¿ok? Poquito antes de las 12 vamos a iniciar nuestra clase. Mientras tanto,
vamos a invitarles un cafecito, ¿sí? No hay pan, no hay galletas, solo cafecito para el, entren en calor, por favor. Nuestras hermanas que ya lo tienen preparado nos van a hacer favor de ponerle, creo que lo van a poner aquí en el auditorio, ¿sí? De este lado, atrás, en la parte de atrás va a estar ahí, van a tener, puedes tomar cafecito, saludar a los hermanos, a todos juntos, dejen las sillas donde están, por favor, y después 5 para las 10 para las 12 se regresan, por favor, a su lugar para empezar la clase, ¿ok? ¿Sí? Y después les damos más indicaciones acerca del convivio, ¿ok? Bueno, nos vemos en unos minutos. Por favor, a ver, permítanme un segundo, me está diciendo Samuel algo. Mario va a decirles algo más. Ayer los jóvenes fueron a un, pues a un, ¿qué será? Confraternidad, ¿sí? Y entonces pues tomaron unas fotos y ahorita quieren compartirnos esas fotos, ¿sí? Adelante. Ahora sí, eso es todo de nuestra parte. Ya pueden ir a tomar su cafecito.